Los pasajes 38 y 39 del libro de Ezequiel contienen una de las profecías más extraordinarias, aunque complejas de interpretar, en las Sagradas Escrituras. Estos fragmentos vaticinan sobre un asalto proveniente del norte de Israel que se aproximará como un huracán y envolverá la tierra como un manto de nubes. Parecería que Israel está destinado al desastre, pero el Señor intervendrá en este conflicto. Ezequiel, en el capítulo 38, versículos del 8 al 16, narra que después de un largo periodo, serás objeto de una visita. En los años venideros, irrumpirás en la tierra de aquellos rescatados del filo de la espada, congregados de entre múltiples comunidades en las serranías de Israel, que habían permanecido desiertas durante extensos periodos. Han sido recogidos de los pueblos, y ahora todos residen con seguridad. Te elevarás como un vendaval, llenando el territorio como un manto, tú y tus legiones, junto a numerosas naciones. Así declara el soberano Señor, en aquel día, ideas emergerán en tu mente, y trazarás un plan nefasto. Pensarás, avanzaré sobre una nación desprotegida, atacaré a un pueblo sereno que vive sin temores, todos ellos sin defensas ni barreras, para robar y desvalijar, para extender mi mano sobre los asentamientos ahora poblados y sobre la gente agrupada de entre las naciones, que ha acumulado riquezas y propiedades, que reside en el corazón del territorio. Seba y Dedán, los comerciantes de Tarsis y todas sus crías de leones te interrogarán, ¿has venido a robar? ¿Has congregado a tu horda para despojar, para apoderarte de metales y riquezas, para arrebatar ganado y pertenencias, para efectuar un vasto saqueo? Por lo tanto, profetiza, hombre mortal, y dile a Gag, así proclama el Señor Dios, en ese día, cuando mi gente de Israel viva sin inquietudes, ¿no lo percibirás? Vendrás de tu rincón, del último norte, tú y muchas naciones contigo, todos montando a caballo, una gran hueste y un ejército formidable. Te alzarás contra mi gente de Israel como un manto de nube para cubrir el territorio. Será en los tiempos finales, y te dirigiré contra mi tierra, para que las naciones me reconozcan cuando me glorifique en ti, oh Gag, ante sus ojos. Se nos informa que la incursión de Gag sucederá en los tiempos finales. Esta profecía podría materializarse en la primera etapa de la tribulación, ya que el anticristo presentará una solución al enigma de Medio Oriente y firmará un pacto de paz de 7 años con Israel durante la tribulación. Los judíos podrán reconstruir su templo y residir tranquilos en su territorio. En este instante, tendrá lugar la invasión. El Señor prometió revivificar a Israel de entre los muertos a través de la visión que Ezequiel tuvo del valle de huesos resecos, como desterrados en la tierra foránea de Babilonia. Los israelitas habían desvanecido su fe, pero el Señor les prometió que resurgirían como comunidad. El Creador continúa revelando la esperanza y el destino que reserva para la descendencia de Israel. Ezequiel 37, 1-11, capítulo 37, versículos del 1 al 11, la fuerza del Señor se posó sobre mí, me trasladó en el aliento del Señor y me situó en el centro de un valle repleto de esqueletos. Luego, me hizo recorrer alrededor de ellos, y observé que eran numerosos en el valle expuesto y estaban extremadamente resecos. Me cuestionó, Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos revivir? Yo contesté al Señor Dios. Me instruyó, vaticina a estos huesos y comunícales, esqueletos secos, atiendan al mandato del Señor. Esto proclama el Señor Dios a estos huesos, sin duda insuflaré vida en ustedes, y se erguirán. Implantaré ligamentos sobre ustedes, desarrollaré carne sobre ustedes, los envolveré en dermis, e insuflaré vida en ustedes, y se erguirán. Así, comprenderán que yo soy el Señor. Así vaticiné según me fue encomendado, y mientras vaticinaba, se escuchó un estruendo. Y, de improviso, un sonido de encaje, y los huesos se conectaron, uno con otro. Realmente, mientras yo miraba, los ligamentos y el tejido se formaron sobre ellos, y la dermis los recubrió, pero aún carecían de aliento. Entonces, me instruyó, vaticina al soplo, vaticina, vástago humano, y comunica al soplo, así enuncia el Señor Dios, venga de los 4 rumbos, oh soplo, y sople sobre estos cadáveres, para que se animen. Así vaticiné conforme me fue mandado, y el aliento se introdujo en ellos, y se animaron y se erigieron, una hueste vastamente numerosa. Luego, me comunicó, vástago humano, estos esqueletos representan a toda la comunidad de Israel. Ellos alegan, nuestros huesos se han desecado, nuestra expectativa se ha disipado,
estamos totalmente desvinculados. Por consiguiente, el propósito divino. El episodio 38 nos introduce a Gag de Magog. El término Gag alude al caudillo de la región de Magog. Únicamente se nos adelanta que estos sucesos transcurrirán en las eras finales. La ofensiva sobre Israel procederá desde el septentrión, conforme al dictamen divino. Ezequiel, episodio 39, versículo 2, y te haré retroceder, te conduciré, te elevaré desde los lindes septentrionales, y te enfrentaré contra las sierras de Israel. Ezequiel, episodio 38, versículo 4, incorporaré anzuelos en tus fauces, y te arrastraré con toda tu milicia, equinos y jinetes, todos ellos fastuosamente ataviados, un amplio contingente con pavés y lanzas, todos ellos blandiendo espadas. Persia, Casiput están con ellos, todos armados con escudo y casco, Gomer y todas sus hordas, la casa de Togarma del ámbito más recóndito del norte y todas sus hordas, numerosas naciones contigo. Gag no emprenderá solo este asalto, sino que contará con el respaldo de una alianza de naciones. Varios exegetas bíblicos postulan que Gomer alude a Alemania, mientras que Togarma, a Turquía. En cuanto a esta alianza, estos estados presumirán liderarla. La incursión de la coalición, según lo divino, busca despojar y devastar a Israel. Esta no es una noción moderna, hasta la actualidad, varios estados del Medio Oriente mantienen una oposición franca hacia Israel. Cualquier nación aliada de Israel es considerada adversaria por estos estados. Ezequiel, episodio 38, versículos del 19 al 23, Ezequiel 37, 12-19, pues en mi ardor y en la llama de mi rencor he declarado, seguramente en ese día se producirá un gran sismo en el territorio de Israel, tal que los peces del mar, las aves del firmamento, las bestias del campo, todos los seres que se deslizan sobre el suelo y todos los hombres que se hallan sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Las elevaciones serán derrocadas, los altos parajes caerán, y toda barrera se desplomará al suelo. Convocaré al acero contra Gag en todos mis montes, dice el Señor Dios. Cada hombre volverá su espada contra su camarada. Y yo sentenciaré con epidemia y con efusión de sangre. Lloveré sobre él, sobre sus escuadras y sobre las vastas naciones que le acompañan, aguaceros intensos, granizo, fuego y azufre. Y sobre las numerosas naciones que están con aguaceros intensos, hielo granizado, llamas y sulfuro, así me exaltaré y me consagraré y seré reconocido ante los ojos de múltiples naciones, entonces comprenderán que yo soy el Señor. El Creador nos revela que autorizará esta incursión para que los pueblos del orbe sean obligados a identificar quién es Él al intervenir y evidenciar su equidad. El soberano manifiesta su enfado frente a este escenario y asalto. El enunciado en el versículo 19 evoca a un sismo o quizás a un artefacto nuclear. En el versículo 20 percibimos las secuelas del cataclismo, desastres naturales, desconcierto y pavor serán empleados por la divinidad para exterminar a estos agresores cuando Él haya concluido con ellos. Ezequiel 39, 1, 6, Gag y su alianza advertirán que la divinidad domina la situación. La exterminación de Gag, Ezequiel capítulo 39, versículo 1 al 6, tú, vástago humano, vaticina contra Gag y expresa, así enuncia el Señor Dios, mira, estoy en tu contra, oh Gag, soberano de Rash, Mesec y Tubal. Luego se detalla la erradicación completa de la alianza, 5/6 partes del ejército agresor caerán. Sus arsenales serán ineficaces ante el Señor. No solo el contingente agresor será exterminado en Israel, sino que también la divinidad mandará llamaradas a la patria de Gag, el territorio de Magog, que igualmente será arrasada. Ezequiel capítulo 39, versículos 7 al 15, de este modo, haré saber mi nombre sacro en medio de mi pueblo Israel, y no permitiré que mi nombre sacro sea ultrajado más, y los pueblos discernirán que yo soy el Señor, el sagrado en Israel. Sin duda llegará, y acontecerá, declara el Señor Dios. Este es el día que he profetizado. Posteriormente, los residentes de las urbes de Israel emergerán, encenderán llamas y consumirán las armaduras, escudos y vallados, arcos y dardos, mazas y jabalinas, y usarán esas armas para encender llamas durante 7 años. No precisarán recolectar leña del campo ni talar ningún árbol del bosque, pues usarán las armas para fuego, despojarán a quienes los despojaron y tomarán lo que los saqueadores les quitaron, dice el Señor Dios.
El sepelio de Gag sucederá en ese día, otorgaré a Gag un sitio de entierro en Israel, en el valle de los que transitan al este del mar, y bloqueará a los transeúntes, pues allí sepultarán a Gag y a todo su ejército. Por lo tanto, lo denominarán el valle de Amón-Gog. Durante 7 meses, la casa de Israel estará enterrando para limpiar la tierra. En verdad, toda la población del territorio estará enterrando, y se ganarán el reconocimiento por ello en el día en que yo sea enaltecido, dice el Señor Dios. Nombrarán hombres de manera constante, asistidos por un equipo de rastreo, para inspeccionar la tierra y enterrar aquellos cadáveres que queden sobre la tierra, con el fin de depurarla. Al cabo de 7 meses, efectuarán un rastreo, y el equipo de rastreo recorrerá el territorio. Y cuando alguien descubra un hueso humano, colocará un marcador junto a él hasta que los enterradores lo hayan inhumado en el valle de Amón-Gog. Israel contará con suficiente combustible para los siguientes 7 años, debido a las armas. Necesitarán 7 meses para que Israel inhume a los fallecidos. Grupos específicos serán responsables de localizar y sepultar cualquier restante mortal que quede. Ezequiel, capítulo 39, versículos 16 a 18. El nombre del municipio también se llamará Amoná. De esta manera, limpiarán el territorio. Una celebración victoriosa. Y, respecto a ti, vástago humano, así declara el Señor Dios, comunica a cada especie de pájaro y a cada bestia del campo, acérquense y vengan, junten de todas partes para mi festín sacrificial que estoy preparando para ustedes, una gran celebración solemne en las montañas de Israel, para que ingieran carne y sorban sangre. Devorarán la carne de los magnates y sorberán la sangre de los nobles de la tierra, de machos cabríos, corderos, cabras y bueyes, todos animales engordados. La profanación. El Señor formuló una profecía semejante, contenida en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 y 18. Entendemos que son episodios diferentes porque Apocalipsis alude a la contienda de Armagedón. Tampoco coincide con la situación en Apocalipsis, capítulo 20, versículos, de los 4 extremos de la tierra. En Ezequiel, las huestes son convocadas del norte. En Apocalipsis, Gag y Magog surgen después del milenio. El evento en Ezequiel sucede antes del milenio. Son eventos distintos con descripciones parecidas. Apocalipsis, capítulo 19, Apocalipsis 20, 8-9, versículos 17 a 18, luego vi a un ángel parado en el sol, y gritó con voz potente, diciendo a todas las aves que vuelan por el medio del cielo, acudan, reúnanse para la gran festividad de Dios. Para que comáis la carne de reyes, la carne de capitanes, la carne de poderosos, la carne de caballos y de los que sobre ellos se sientan, y la carne de todos los hombres, libres y esclavos, tanto pequeños como grandes. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8-9, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra, Gag y Magog, para reunirlas para la batalla, el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ezequiel, capítulo 39, versículo 19 a 29, Apocalipsis 21, 19-29, comeréis carne gorda hasta saciaros y beberéis sangre hasta embriagaros, de mi banquete sacrificial que he preparado para vosotros. En mi mesa, os saciaréis de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Restauración de Israel a la tierra, pero mi gloria entre las naciones, todas las naciones verán mi juicio que ejecuté y mi mano que impuse sobre ellas. Así, la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor, su Dios, desde ese día en adelante. Las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevada al cautiverio por su iniquidad, porque se rebelaron contra mí. Entonces escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus adversarios, y todos cayeron por la espada. Según su inmundicia y según sus transgresiones, así escondí mi rostro de ellos. Por lo tanto, así dice el Señor Dios, ahora traeré a Jacob del cautiverio, cambiaré su suerte y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y seré celoso por mi santo nombre. Y llevarán sobre sí su propia vergüenza y su rebelión, con la que se rebelaron contra mí, cuando estén seguros en su tierra, sin que nadie los atemorice. Cuando los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Señor, su Dios,
porque, habiéndolos llevado cautivos entre las naciones, los reuniré en su propia tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Traeré de vuelta a los cautivos de Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel y seré celoso por mi santo nombre. Después de que hayan soportado su vergüenza y todas sus infidelidades en las cuales me fueron infieles, cuando vivan seguros en su propia tierra y nadie los haga temer. Cuando los traje de vuelta de entre los pueblos y los reuní de las tierras de sus enemigos, y fui santificado a través de ellos ante los ojos de muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Los llevó al exilio entre las naciones, pero igualmente los retornó a su suelo y no dejó a ninguno en cautiverio, y no ocultaré más mi faz de ellos, porque derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel, proclama el Señor Dios. Exhibiré mi esplendor entre los pueblos, proclamó Dios, anunciando de nuevo lo que indudablemente realizará por Israel. Las Escrituras dejan evidente el designio divino para la nación de Israel. En efecto, el Espíritu Santo desvela el ayer, hoy y porvenir de Israel mediante el apóstol Pablo. El asalto de Ezequiel 38 y 39 se asocia a esta predicción de lo que acontecerá con la nación de Israel en la era final. Tras el rechazo y crucifixión del Señor Jesucristo por parte de Israel, el cronómetro profético de Dios se pausó. Romanos, capítulo 9, versículo 11, pues sin que hubieran nacido o realizado acto alguno de bondad o maldad, para que el designio divino de elección permaneciera, no por acciones sino por el llamado. Romanos, capítulo 11, versículo 25, porque no deseo, hermanos, que desconozcáis este enigma, para que no os consideréis prudentes en vuestra propia estima, que la obcecación ha ocurrido en parte en Israel hasta que la totalidad de los gentiles haya ingresado. Infundiré mi espíritu sobre el linaje de Israel, manifiesta el Señor Dios. Actualmente vivimos en lo que las Escrituras denominan como la época de los gentiles, pero eventualmente, el cronómetro de Israel será reiniciado. El Señor indica que la nación de Israel será redimida al final de los tiempos, según Ezequiel. El Señor verterá su espíritu sobre el linaje de Israel. Zacarías lo describe como el espíritu de misericordia y súplica. Cuando Israel reconozca a Jesús, el Señor obrará espiritualmente en sus corazones. Lucas, capítulo 21, versículo 24, y sucumbirán por la espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los periodos de los gentiles se completen. Romanos, capítulo 11, versículo 26, y de este modo todo Israel será salvado, como está escrito, llegará de Sión el Redentor, y alejará las iniquidades de Jacob. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, pero sobre el linaje de David y sobre los moradores de Jerusalén derramaré el espíritu de clemencia y ruegos, y mirarán hacia mí, a quien perforaron, y se lamentarán por él como se lamenta por un unigénito, y llorarán amargamente por él como se llora amargamente por el primero. Zacarías, capítulo 13, versículo 1, en aquel día se abrirá una fuente para el linaje de David y para los habitantes de Jerusalén, para la limpieza del pecado y de la impureza. Hoy día Israel no percibe su porvenir, pero nosotros sí lo hacemos. Recordemos rezar por la paz de Jerusalén y también recordemos evangelizar a nuestros amigos hebreos. Dado que Romanos, capítulo 10, versículos 12 y 13, aún son pertinentes para los judíos actualmente. Salmos, capítulo 122, versículo 6, rueguen por la tranquilidad de Jerusalén, serán bendecidos aquellos que te quieren bien. Romanos, capítulo 10, versículo 12 y 13, ya que no existe distinción entre judío y griego, porque el mismo Dios es Señor de todos, generoso hacia todos los que le llaman. Ya que cualquiera que llame al nombre del Señor, será rescatado.